Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno. em, vamos a ir viendo distintos temas del contenido gracias a la Secretaría Académica que nos está habilitando. Bien, bueno. Vamos a ir desarrollando entonces los distintos temas que tenemos. Antes de comenzar, les quiero recordar que en el campus están los videos correspondientes a las clases anteriores. No sé si han tenido oportunidad de verlas, todo lo que tiene que ver con efectos de los contratos, saneamientos, vicio de redebitorio, evicción. Yo se los había dejado para que lo tuvieran disponible al material en función de, bueno, en una oportunidad que tuvimos el tema de Semana Santa, en otra oportunidad que yo tuve que dar una clase más breve, más cortita y no pude terminar de desarrollarla. Así que esos temas están disponibles en el campus y los pueden consultar, ¿sí? Cualquier duda que tengan me pueden escribir. En el día de hoy yo había preparado la unidad relativa a ineficacia, que tiene algunas aristas que puede presentar complejidades. No sé cómo van con el tema de estudio, si no me equivoco el 30 sería entonces el parcial. Seguramente la clase próxima, claro, no tenemos clase próxima, estaba pensando si era el 29, pero no. Bien, entonces voy a tratar de darles ineficacia y después tal vez algunas consideraciones en general de la materia, haciendo un poquito de hincapié en temas fundamentales, temas troncales, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta antes de comenzar que quieran realizar. Bien. Bueno, ahora les voy a compartir entonces Power para tratar el tema de ineficacia, que tiene algunas, ya les digo, algunas cuestiones que les puede generar cierta complejidad al momento de abordar el tema. ¿Sí? Bueno. Bueno, como ustedes saben, cuando hablamos de contrato, ¿sí? Cuando hablamos de contrato, tenemos que tener presente que el contrato lo que nos establece en cierta medida va a ser un derecho de propiedad. Si bien tenemos, bueno, decimos, crea derechos personales entre las partes, locador y locatario, comprador y vendedor, depositante, depositario, son esos derechos que se crean. Lo cierto es que cuando uno adquiere una cosa, tiene la propiedad de la cosa y está eh, con la facultad de poder disponer de esa cosa. Es decir, yo si celebro un contrato de compraventa, voy a tener derecho a disponer sobre el inmueble. Si estoy celebrando un contrato de mutuo, voy a tener derecho a percibir por parte del deudor la cancelación del préstamo y los intereses. Si soy depositante y depositario, el depositante tiene un derecho de propiedad a reclamar la cosa que entregó. Es decir, hay un activo en ese contrato, hay un activo en ese contrato que representa el patrimonio de uno de los contratantes. Si yo estoy dejando dinero en una cuenta corriente, tengo el derecho de propiedad sobre la cosa que he dejado precisamente en la cuenta corriente, que es el dinero. Y cualquier acto de la autoridad o cualquier lesión al mismo está lesionando mi derecho de propiedad, derecho a ser titular de esa cosa sobre la cual estoy contratando. Entonces, cuando hablamos de contrato, se presenta este vínculo, bien, en el cual al adquirir una cosa, al transar con relación al objeto del contrato, estamos haciendo referencia a que somos titular de eso sobre lo cual estamos contratando. Por el otro lado, el artículo 959
nos trae el efecto vinculante del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que acuerdan las partes contractualmente va a ser válido y va a ser tenido en cuenta como la ley misma, va a tener una fuerza obligatoria para las partes, como la ley misma. Si no, no estaríamos hablando de un contrato. El contrato genera ese vínculo necesariamente entre, ya les digo, comprador y vendedor, locador y locatario, depositante, depositario. Hay obligaciones que se establecen y esas obligaciones deben de ser acatadas, deben de ser respetadas. Si no, surgen los conflictos y tenemos que intervenir. Todo lo que las partes acuerdan en ese contrato tiene que ver o está asignado ¿por qué? Por la autonomía de la voluntad. Recuerden que cuando hablamos de la autonomía de la voluntad, estamos haciendo referencia a esa libertad que tienen las partes para poder contratar, para poder avanzar en la negociación, para poder decidir el contenido, para poder decidir si contratan o no. A esa fuerza vinculante, que es el contrato entre las partes, que lo que hace es acordarle un derecho de propiedad, es decir, esa adquisición y poder disponer de los elementos del contrato, vamos a tener presente que el juez no va a poder intervenir, tener cierta injerencia para modificar las situaciones en las cuales la autonomía de la voluntad ha primado y las partes han establecido determinadas consecuencias, salvo de manera muy excepcional. Es decir, el juez podrá intervenir cuando con el contrato se está afectando el orden público, cuando se está violando una ley, cuando es contrario a la moral y al orden público. Entonces, recordamos en primer lugar lo que es ese contrato, ese eslabón que es el acuerdo de voluntades, que tiene un contenido patrimonial, que hace que nosotros podamos adquirir determinados bienes, determinados servicios, la fuerza obligatoria en la que estamos unidos como consecuencia del contrato y que excepcionalmente el juez va a poder intervenir para desarticular, llegado el caso, lo que hemos acordado. Bien. Cuando hablamos de ineficacia, concretamente estamos queriendo decir que el contrato va a dejar de producir efectos jurídicos, es decir, que no va a producir efectos jurídicos. La ineficacia, ¿pueden silenciar porque me escucho ya seco? Bien. La ineficacia es la falta de producción de efectos jurídicos. Es un género, decimos. Esta ineficacia, ¿por qué un contrato deja de producir efectos jurídicos? La ineficacia puede ser estructural, y si hablamos de la ineficacia estructural, es como consecuencia de que el contrato tiene un defecto al momento de nacer. Tiene un defecto en los elementos estructurales que hace que no podamos reconocerlo válido al contrato y que por lo tanto va a recaer sobre él la nulidad y va a ser inválido. Entonces, cuando esa ineficacia es estructural, que afecta a los elementos esenciales del contrato, hablamos de invalidez, hablamos de nulidad. ¿Está? La ineficacia puede ser estructural y la sanción va a ser la nulidad. Cuando la ineficacia es sobrevenida o la ineficacia es funcional, significa que ocurre un suceso o un hecho por el cual la normativa lo priva de efectos. Por ejemplo, quiere decir que el contrato va a ser inoponible. Quiere decir que el contrato no va a tener eficacia para con algunas personas. ¿Está? Entonces, como el contrato no va a tener efectos, no va a tener eficacia para con determinadas personas, hablamos de inoponibilidad. Pero cuando ya esa ineficacia es para con todas las personas, hablamos de invalidez, y el contrato, el acto jurídico es nulo. Entonces, según qué tan grave
sea la privación de efectos que le vamos a establecer al contrato, al acto jurídico, vamos a hablar de invalidez si está presente la nulidad y priva de efectos para con todas las personas, o vamos a hablar de ineficacia cuando vamos a hablar de ineficacia consistente en qué? En inoponibilidad cuando es para determinadas personas. Y esta inoponibilidad es funcional o sobreviniente. No es que desde el origen es inoponible. Ocurre algo que hace que el contrato, que hace que el acto jurídico para con determinada persona no pueda tener efectos. Vamos a ver que la ineficacia, por lo tanto, puede ser absoluta, puede ser para con todas las personas o puede ser relativa para con algunas personas. Y ahí vamos a estar hablando de la inoponibilidad del contrato. La ineficacia, por lo tanto, entendiendo este concepto, no siempre va a producir la extinción del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato no va a tener ningún efecto, que el contrato muere, que el contrato no existe. ¿Por qué? Porque como les dije hoy, la ineficacia es el género, la especie es invalidez cuando se priva de efectos por nulidad y contra todos, la especie es inoponibilidad cuando se priva de efectos con relación a determinadas personas, pero no con relación a otros. Y en ese caso no vamos a hablar de extinción del contrato. Sí, cuando hablamos de invalidez, el contrato no produce ningún efecto y por lo tanto es como si no existiera. Si hablamos, por lo tanto, de invalidez, de inoponibilidad dentro de los conceptos, dentro de los términos de ineficacia, tenemos que tener presente cuando hablamos oportunamente de los efectos que produce el contrato. Es decir, a quiénes se extiende subjetivamente bien los actos que surgen del contrato. Habíamos dicho a las partes, a sus sucesores, y decíamos que el contrato no podía perjudicar a terceros. Y ahí habíamos hablado de los terceros interesados, que son nada más y nada menos que los acreedores, bien, que van a estar atentos a los actos que realiza su deudor por el patrimonio, que es prenda común de los acreedores. Entonces, estos terceros interesados son protegidos por la ley y, por lo tanto, si algún deudor realizara un acto con la intención de establecer un perjuicio a un tercero, llámese, por ejemplo, mediante un acto fraudulento, ¿sí? Mediante una simulación. Yo en realidad digo que vendí la casa y no la vendí. En realidad digo que tengo deudas y no tengo deudas. Aumenté el pasivo para declararme en quiebra fraudulentamente y en realidad no existen esas deudas. Es un fraude. Entonces, en ese caso, los acreedores podrán entablar acciones para que esos actos que le va a oponer quien, el deudor, le sean inoponibles. Ese fraude que tiene el acreedor, que sufre, que es víctima, bien, de los actos que realiza el deudor, los va a poder instrumentar judicialmente mediante una acción revocatoria. En la acción revocatoria va a considerar que no se tenga por válido el negocio que ha realizado su deudor y que a él no se le venga a oponer esa circunstancia. Por lo tanto, él va a poder embargar, va a poder rematar el bien. Por ejemplo, imaginemos que una persona realiza una simulación que dice que la casa la vendió, ¿sí? Y el acreedor necesitaba trabar embargo sobre esa propiedad
porque puntualmente es el activo de su deudor. Resulta que el deudor sigue viviendo en la misma casa, no dio de baja los servicios, la persona que compró la propiedad carece de dinero para comprarla, no vive en el inmueble. Son todos elementos que hacen presumir que estamos ante un contrato simulado. Entonces, esa situación en la cual el deudor le dice, yo he vendido la casa y está inscripto en el registro de la propiedad inmueble una escritura de compra-venta, con todas las formalidades que tiene la escritura de compra-venta, un escribano público, escritura pública, inscripción registral, el acreedor se puede presentar y decir, a mí, que soy tu acreedor, no me vas a decir que vendiste, porque yo sé que no vendiste, que es todo un fraude, que es todo un engaño, así que no me vas a oponer la venta para que yo pueda continuar las acciones en tu contra. Entonces va a entablar una acción por simulación y de esa manera le va a ser oponible, vale, va a ser inoponible, mejor dicho, la venta que dice haber realizado el deudor y así va a poder trabar embargo sobre esos bienes. ¿Mm? Entonces, la característica cuando hablamos de inoponibilidad tiene que ver con que el acto, vamos a decir, sí, es eficaz, pero no va a ser eficaz, no va a ser válido para con el acreedor, para con el tercero que se ve afectado. Y eso de que no va a ser válido solamente para con el acreedor, vamos a decir que no le va a ser oponible, es decir, que le va a ser inoponible al acreedor ese contrato, ese acto. Pero frente a todos los demás va a ser válido. Con la reforma en el año 2015 y la incorporación del nuevo Código Civil y Comercial, este código unificado, se incorpora bien la inoponibilidad como un nuevo criterio de ineficacia, es decir, aquellos actos que se realizan en fraude del acreedor y que no le pueden ser oponibles. Hay otros supuestos en donde podemos hablar de inoponibilidad. Bien, este es el caso más clásico, un caso tradicional, que son los acreedores que no quieren que su deudor le haga valer un contrato que consideran que no es válido. Pero podemos pensar en otras circunstancias. Por ejemplo, un negocio sujeto a condición o plazo suspensivo. Imaginemos que yo diga, bueno, te voy a regalar el auto si aprendes a manejar dentro de 3 meses. ¿Está? Entonces, el contrato decimos que es válido, pero es ineficaz porque no comienza a producir efectos hasta que no se cumpla la condición suspensiva. Como yo condiciono el nacimiento de ese contrato a un plazo que se tiene que dar dentro de los 3 meses y que sepa manejar, hasta que no se produzcan esas condiciones, el contrato va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque la otra parte no me va a poder reclamar a mí que le entregue el vehículo porque todavía no se ha producido el cumplimiento de la condición. Es un contrato válido, pero ineficaz. Una vez que se cumpla la condición, va a adquirir plenamente eficacia. Es una eficacia que está suspendida o está pendiente a que se produzca la condición que hemos estipulado. Bien, hay otras situaciones en donde podemos pensar que el contrato es válido, pero no va a producir efectos. Ejemplo, el tema de un testamento. Yo realizo un testamento, el contrato, no es un contrato, es un acto jurídico. Ese acto jurídico
decimos es válido, pero es ineficaz porque hasta que no se produzca está condicionado a un requisito para que produzca efectos, que es la muerte del testador. Siempre que hablamos de motivos sobrevinientes, podemos, cuando hablamos de esa ineficacia, porque nosotros dijimos que la ineficacia puede ser por invalidez, la nulidad, un vicio en un elemento estructural, o puede ser la inoponibilidad, que son por por circunstancias sobrevinientes. Bien, esta ineficacia por motivos sobrevinientes también la podemos llegar a vincular con la revocación, que ahora lo vamos a analizar, que son los modos de extinción del contrato, la rescisión y la resolución, por ejemplo. Cuando hablamos de la revocación, ¿sí?, la característica particular es que el contrato deja de producir efectos por una declaración unilateral de una de las partes que decide que el contrato cese, que el contrato finalice. Por ejemplo, el contrato de mandato, donde yo le doy facultades a un abogado para que represente en juicio, llega un momento en el cual ya no hay esa confianza que se tiene con el profesional, con el colega, y el cliente puede solicitar la revocación de ese mandato para que lo represente en el expediente. Por lo tanto, ese retiro bien unilateral por una de las partes de la autorización acordada para funcionar, para que tenga validez ese contrato de mandato, al retirar ese consentimiento, va a privar de efectos de ahora en adelante al contrato. Ya no va a producir efectos, va a ser ineficaz. Si el apoderado se presenta en un juicio habiendo sido revocado el poder, no serán válidos los actos que ha realizado invocando la representación, ¿sí? O, por ejemplo, una donación que es revocada por ingratitud o porque la persona a la que se le donó la cosa atentó contra la vida del donante. Situación expresamente contemplada en el Código Civil cuando hablamos de donación. Entonces, yo doy algo en forma gratuita, realizo una liberalidad y la otra persona, con el correr del tiempo, comete un acto que atenta contra mi vida. Bueno, puedo revocar la donación, puedo quitar ese consentimiento, ese acuerdo que di, retirarlo, y de ahora en adelante ya no va a poder contar con esa propiedad o esa cosa que le hubiera donado. Entonces, la característica puntual de la revocación es que es una declaración unilateral en el cual se quita, bien, como les decía yo, ese consentimiento, ese acuerdo, esa voluntad que se dio al momento de contratar. Y tiene efectos hacia el futuro, es decir, de ahora en adelante. Cuando hablamos de rescisión, ¿sí?, la rescisión es una modalidad de extinción del contrato, pero que las partes la han acordado, la previeron contractualmente. Es decir, dijeron, bueno, para el eventual caso que alguna de las partes no quieran continuar, podrá solicitar la rescisión comunicando tal situación con 30 días, tal decisión con 30 días de anticipación. Vieron que en los contratos de locación, por ejemplo, se faculta al locador a rescindir, a finalizar el contrato dentro de determinado periodo, se hace referencia a dentro de los primeros 6 meses. La ley anterior hacía referencia, la ley de locaciones anteriores
hacía referencia a la indemnización que se debía abonar, ahora no estaría esta indemnización. Entonces, esa rescisión es un mecanismo que está acordado dentro del contrato o que la ley autoriza a poder rescindir y establece la forma. En el tema de las locaciones es la ley la que lo establece. Pero las partes podrían rescindir, cualquiera de las partes pueden rescindir comunicándolo con 30 días de anticipación. Entonces las partes acuerdan en el contrato cómo van a finalizar este contrato, y ahí al finalizarlo, ¿qué va a pasar? Va a ser ineficaz, no va a producir efectos. La rescisión puede ser que tenga efectos hacia el futuro o también hacia el pasado. Es decir, hay que ver cómo lo han acordado las partes en el contrato. Bien, puede ser que diga deberán restituirse lo que se hubiera entregado, o puede decir que no diga nada con relación a las obligaciones cumplidas y por lo tanto se extinga esa ineficacia, esa cesación de producir efectos, lo sea hacia el futuro. Bien, la resolución, cuando hablamos de resolución, estamos queriendo decir que el contrato no va a producir efectos jurídicos porque se extingue. Bien, pero ¿por qué se extingue? ¿Cuál es el motivo por el cual el contrato se extingue? Siempre que hablamos de resolución, estamos haciendo referencia a que hay un incumplimiento por alguna de las partes. Bien, entonces, ante ese incumplimiento se llega a resolver el contrato. Y en ese caso, tiene efectos retroactivos y deberán de devolverse, deberán de entregarse, deberán de generarse la devolución de lo que se hubieran entregado, reclamar las sumas de dinero, las mercaderías que se hubieran efectuado, es decir, es sancionatorio, es por un incumplimiento. Imagínense, por ejemplo, en una compraventa de mercaderías, que la empresa envió las mercaderías y nunca recibió el pago por esa mercadería. Entonces, la empresa intima usted abone el importe de 600.000 pesos por mercadería entregada, bajo apercibimiento de resolución del contrato. Sanción por incumplimiento. Ineficacia que va a venir por un motivo sobreviniente, que es el incumplimiento contractual. Bueno, resuelvo el contrato y ya está. Y de ahora en adelante, no, resuelvo el contrato y me va a tener que devolver lo que le entregué de mercadería. Porque no me pagó, lo doy por lo extingo por sanción, por resolución, y me va a tener que entregar, devolver toda la mercadería que le hubiera entregado y que no hubiera abonado. Entonces son situaciones completamente diferentes. La revocación. Sí, ¿quién pregunta? Yo, Franco. En el caso de la resolución, entonces vuelve todo al estado de origen, ¿no? Queda todo como estaba, como si no hubiese pasado, como si no hubiese existido el contrato. Deberán de restituirse lo que se hubiera entregado y en la medida en que eso no fuera posible, bueno, se deberá compensar. Sí, tiene efecto retroactivo. ¿Bien? Sí, gracias. Bueno, bien. Bueno, después tenemos otra situación, si que podemos decir, ineficacia por motivo sobreviniente. La muerte de uno de los contratantes. Imagínense que encargamos la realización de un cuadro, de una obra artística, bien, a un personaje en cuestión, a un artista en cuestión, y esta persona muere. Bueno, la muerte torna en ineficaz ese contrato, ya va a dejar de producir efectos como consecuencia de la muerte. No le puedo decir a los herederos que pinten el cuadro porque no tienen los dotes de artista que tenía el causante. ¿Sí? Otra situación que podemos pensar también sería la frustración del fin. Alquilo un departamento porque resulta que se va a correr, va a iniciar desde Mar del Plata el Dakar.
y como consecuencia de la pandemia se suspende todo, no se realiza más nada. ¿Cuál era la finalidad que yo tenía para contratar? Hacer uso del departamento porque iba a participar el equipo, los mecánicos del Dakar y bueno, habíamos contratado ese inmueble. Bueno, ahora como no se va a iniciar y no va a salir desde Mar del Plata, la finalidad ya no tiene razón de ser. Esa finalidad la habíamos expresado en el contrato, no era que yo alquilé y no mencioné en ningún momento el motivo de la contratación. Estaba puntualmente indicada cuál era el motivo. Entonces, al no poder cumplir la finalidad, se extingue sin responsabilidad de ninguna de las partes y deja de producir efectos, ineficacia por motivos sobrevinientes. Entonces, cuando hablamos de ineficacia, decimos que el contrato deja de producir efectos. Esta situación por la cual el contrato deja de producir efectos puede ser que sea para con todas las personas y que tenga como consecuencia algún vicio o defecto estructural. ¿Cuál puede ser un vicio o un defecto estructural? Ahora vamos a avanzar más en esto de la invalidez. Algún defecto que tiene que ver con el consentimiento, que hubo dolo, error, violencia, ¿sí? Alguna situación en la cual contrata un incapaz. Entonces, esos elementos estructurales están afectados desde el nacimiento del contrato y me llevan a la nulidad del contrato. No va a tener validez ni para con Juan ni para con Pedro, para con nadie el contrato. Tenemos el otro caso en donde el contrato produce efectos para con todos, pero con relación a determinados terceros no, que son los acreedores, que han solicitado que ese contrato les sea inoponible porque se hizo en perjuicio de ellos y lo acreditaron así. Tienen que haberlo acreditado, tienen que entablar las acciones correspondientes y por lo tanto van a decir este contrato me es inoponible. Dentro de las ineficacias por motivos sobrevenientes, que no sean solamente lo que tenemos en cuenta a los acreedores que se los podemos haber perjudicado, tenemos todas estas distintas gamas, distintos colores, distintas situaciones que se pueden presentar y acá ya el contrato va a dejar de producir efectos. Cuando hablamos de revocación, rescisión, ya se extingue el contrato y deja de producir efectos. Bien. Bueno, acá tiene un poquito lo que yo les venía diciendo. Entonces, la ineficacia por nulidad es el máximo grado de ineficacia. Tiene que ser declarado por juez en una sentencia. La inoponibilidad del contrato es válido, pero es ineficaz con relación a determinadas personas. Cuando hablamos de nulidad, bueno, tenemos que saber que esta nulidad puede ser absoluta cuando afecta el orden público, la moral, las buenas costumbres. No puede sanearse, cuando hablamos de nulidad absoluta, no puede sanearse ni por confirmación ni por prescripción. ¿Por qué? Porque hay un defecto grave en el objeto del contrato. Ejemplo, compraventa de armas ilegales. El objeto totalmente ilegal, no merece el menor análisis, es nulo el contrato. Así que por más que lo cumplan, por más que haya vencido el plazo para declarar la nulidad, es, por lo tanto, ineficaz. Bien. Después tenemos los supuestos de nulidad relativa. Y recordando que cuando hablamos de esta nulidad relativa, estamos en presencia de actos que la ley impone la sanción, pero en protección de determinadas personas, ¿sí? Por ejemplo, el incapaz, por ejemplo, puede ser que se declare la nulidad, bueno, eso ya lo vamos a ver. Pero cuando hablamos de la nulidad relativa, esta sí puede sanearse por confirmación y sí puede también sanearse por prescripción. Transcurrieron 2 años sin que se haya solicitado la declaración de nulidad y por lo tanto queda confirmada. La nulidad vamos a ver que puede ser total o parcial. Puede ser que afecte a todo el acto o puede ser que afecte a una parte del acto que se ha celebrado.
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con contratos de consumo, es muy común que hablemos de nulidades parciales. En todas aquellas cláusulas que tengan carácter leonino, abusivas, donde, por ejemplo, se produzca la prórroga de la jurisdicción, en vez de tener que litigar en Mar del Plata, el consumidor tenga que ir a litigar a Tierra del Fuego. Me acuerdo, hace unos años había una empresa que entre sus cláusulas indicaba eso, o que diga que para litigar deberá constituir domicilio en Capital Federal, o que lo hagan renunciar a los derechos al consumidor, a los derechos que le corresponden. Entonces, esa cláusula, bien, si todo lo demás es válido, bueno, lo demás se lo tendrá por válido, pero esa cláusula va a ser nula y va a ser una nulidad parcial. Entonces, todo lo demás va a valer, pero esa cláusula no va a producir efectos. Siempre que hablamos de confirmación, la confirmación la debe de realizar la parte que se vería perjudicada por esta nulidad, y la confirmación se puede hacer en forma manifiesta. Si la forma que se estableció para el contrato es escritura pública, la confirmación lo deberá hacer bajo la misma forma que es en escritura pública. También está prevista la confirmación tácita, que es habiendo tomado conocimiento de la posibilidad de solicitar la nulidad, y esto estamos hablando de nulidad relativa, realiza el cumplimiento de la prestación y confirma, por lo tanto, el acto. Por lo tanto, queda convalidado desde el principio, produce un efecto retroactivo la confirmación. Siempre que hablamos de nulidad, decimos que se la va a poder intentar, ya sea como una acción o como una excepción ante un reclamo por el cumplimiento de las prestaciones. Bueno, después tenemos las consecuencias, los efectos de la nulidad. Y acá cuando hablamos de los efectos de la nulidad, tiene que ver principalmente con la circunstancia recuerden, bueno, ya el anterior código lo mencionaba en el artículo 1051, significa que los efectos de la nulidad no podrán extenderse contra aquellas personas que hubieran contratado a título oneroso y de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que, supongamos que yo adquirí una propiedad y esa propiedad, o celebré un contrato y ese contrato merece ser declarado nulo por que se ha violado alguno de los elementos estructurales esenciales. Llámese, por ejemplo, el consentimiento. Una persona vendió, pero como consecuencia de la violencia que ejercieron sobre ella. Bien, se declara la nulidad del acto de la compraventa que realizó Juan en el año 96. Yo compré la propiedad en el 2000 y se la vendí a Marcela. Bueno, es nulo el acto que realizó Juan. Si yo cuando compré sabía de esta situación, es decir, obré de mala fe, también va a ser nula la compraventa que realicé yo. Pero sin embargo, la que realizó Marcela, que puede haber desconocido esta situación, si era de buena fe y a título oneroso, no podrán solicitarle la nulidad de ese contrato que celebró. Todo esto, que lo decimos, que parece de laboratorio, tiene que ser probado y tiene que ser acreditado en sede judicial, es decir, el comprador va a querer demostrar su buena fe, o se va a decir que es de buena fe, y la otra parte va a tener que alegar la mala fe, ¿bien? Y a partir de cómo se tenga acreditada esa conducta, que es toda una cuestión de prueba,
hasta dónde se va a extender la nulidad y a quiénes va a afectar. Por lo tanto, sabemos sí que se detiene contra aquellos actos que se hayan realizado a título oneroso y de buena fe, no con aquellos que se hayan realizado en forma gratuita, no están protegidos, ni tampoco aquellos que se hayan realizado de mala fe, sabiendo que el acto provenía de un acto nulo. Pero el nuevo artículo del Código Civil y Comercial, que este tema lo trata en el artículo 392, indica que se podrá ir contra el adquirente de buena fe y a título oneroso cuando el acto se ha realizado sin intervención del dueño. Situación que da para debate y análisis en forma amplia, porque hay que ver de qué tipo de nulidad estamos hablando, si es la falta de legitimación por parte de quien transmite, no se podría alegar, por lo tanto, que hay buena fe. Ya estaría, no es que es de buena fe, sino que se estaría asignando, se estaría adjetivando en cierta medida que no estaría la buena fe compuesta en ese acto que se ha celebrado, porque lo adquirió de alguien que no era el dueño. En un inmueble, bueno, es fácil de constatar, pedimos un certificado de dominio, dirán ustedes, sí, pero puede ser también que haya un juicio de usucapión y que después se haya declarado una sentencia y que todavía no haya estado inscripta. En un vehículo también de la inscripción en el registro automotor. Nadie podría vender una cosa ajena, un vehículo robado, por ejemplo, y en ese caso no podría decir, yo soy de buena fe y lo compré a título oneroso, así que a mí no me van a hacer nada. Bueno, pero se lo está comprando alguien que no es el dueño. Bien, entonces, tiende a proteger esta situación en donde la procedencia, el origen de la cosa, no viene de quien se encuentra legitimado, o hay un litigio pendiente en donde se ha determinado que de quien lo adquirió no es el titular, o se cuestiona entonces en cierta medida y se objetiviza y se tira por la borda que realmente estemos en presencia de buena fe al querer decir que lo realizó sin intervención del dueño. O sea, podríamos decir, en realidad decimos que esta persona obró de buena fe y a título oneroso cuando adquiere una cosa que no es del dueño. O en realidad estamos queriendo decir que obró de mala fe y por más que no podamos determinar la mala fe, vamos a considerar que cuando lo adquirió del dueño sería como que procedió de mala fe, pero como era muy fuerte, le quitó el efecto de la buena fe en la contratación. No sé si me explico. Bien. Bueno, con esto, ¿sí? Después lo que es error, lo que es dolo, lo que es en violencia, el dolo esencial, el dolo que tiene que ser grave, los tipos de error, eso lo vieron también en Civil 1, no merece tampoco la consideración en una clase de contratos y están las definiciones propiamente en el código y no creo que vayan a tener inconveniente, ¿sí? La idea de hoy, ya les digo, era más que nada poder tratar este tema y poder ver aquellas cuestiones o hacer un chequeo de los distintos temas en donde sí me interesa que focalicen para el momento del parcial. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con esto que estuvimos hablando recién. Doctora, yo les voy a dejar lo que sería el PowerPoint y ni bien esté la clase disponible en el canal de YouTube, les voy a subir el enlace a la plataforma. Sí. Hola, buenas tardes, doctora. Rocío había preguntado, no, le iba a pedir eso, que si podía subir el Power. Sí, va a estar. Bien, ¿hay alguna inquietud que quieran realizar o empezamos a marcar temas puntuales?
Ya les explicó la doctora Claudia Bricio sobre la modalidad del parcial, cómo va a ser. Sí, profe. Todavía no. Dijo que iba a ser oral. Todavía. No dijo nada más. Igual no dijo si, porque yo le pregunté si iba a ser coloquio o íbamos a pasar en sala de 1 y no nos confirmó. Lo que dejó ayer el doctor Damián es que se anoten los que iban a rendir el 30, porque va a ser por orden alfabético. Sí, en realidad nosotros lo que pedimos es para saber más que nada la cantidad de alumnos que se van a presentar y en función a eso también organizarnos, porque como es oral, lleva determinado tiempo. Por ejemplo, si fueran 50 que se presentan, bueno, tenemos que hacer grupitos de A3 y vamos a ir preguntando a distintos, pueden ser que elijan un tema y se les va preguntando después sobre distintos puntos del programa, se los vincula o se les relaciona con distintos temas del programa. Ustedes eligen ese tema para comenzar a hablar, como para sentirse con mayor seguridad, para exponer, para poder dar su opinión y así largarse, como quien dice, a hablar, ¿sí? Eso no quiere decir que nos quedemos solamente en ese tema, sino que podemos preguntar o vincular ese tema o relacionar ese tema con otra parte del programa. Si son poquitos, bueno, tomaremos, imagínense que se anoten 3 o 4, bueno, vamos a estar tomándoles en forma individual, pero si son varios, vamos a hacerlo así, por ejemplo, de A3, les diremos, bueno, qué temas decidieron preparar, y mientras le hacemos una pregunta a alguno de ustedes que tal vez quiera pensar o ver cómo se organiza para contestar, empezaremos a escuchar a la otra alumna, siempre que no sea el mismo tema que le preguntamos al alumno, y así después volveremos a ver qué contestación da a la pregunta que le hicimos. Generalmente el parcial que tomamos con la doctora Claudia Bricio se caracteriza por mucho ejemplificación con situaciones prácticas y poder dar un contenido teórico de a qué nos estamos refiriendo con determinados temas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen todo lo que tiene que ver con contratos, bueno, saber la definición, saber la diferencia con convención, saber los elementos esenciales, estructurales, accidentales, cómo los dividimos, qué sería, si hay presupuestos, cuáles serían los presupuestos que tenemos, y después, por ejemplo, cuestiones muy importantes tienen que ver con la normativa. Si yo hablo de una normativa y estoy diciendo, bueno, ¿qué tipo de disposiciones tenemos? Tenemos disposiciones de orden público, leyes imperativas, leyes supletorias, cómo funciona ese juego de normativa que tenemos a la hora de interpretar un contrato, a la hora de entender las obligaciones que surgen de un contrato. Bueno, las leyes de orden público van a primar sobre la autonomía de la voluntad. ¿Qué se entiende por autonomía de la voluntad? ¿Qué es el dogma de la autonomía de la voluntad? Y cómo funciona, en cierta medida, la intervención del Estado en los contratos, situación que la hemos tenido prácticamente presente nuevamente en la Argentina como consecuencia de la pandemia, es decir, que el Estado interviene en los contratos de los particulares con el interés de resguardar situaciones donde podría generarse determinada conflictiva. Ejemplo, la prórroga de los contratos de locación, la no obligatoriedad de abonar el incremento mensual. Entonces, el Estado ingresa en el contrato de los particulares para establecer determinados lineamientos en función de un interés superior. ¿Bien? Eso es seriamente cuestionado porque se dice que se ataca lo que tiene que ver con la seguridad jurídica, con que lo que pactan las partes de un día para otro se ve desbalanceado por esa protección que el Estado quiere dar y después incide en lo que tiene que ver las contrataciones y las partes, las personas no quieren ofrecer nuevamente propiedades en alquiler teniendo miedo, teniendo el temor de las intervenciones que pueda hacer el Estado nuevamente en los contratos. Entonces,
tiene una parte buena que protege a la parte más débil, pero por el otro lado, ¿no es cierto?, acarrea, genera cierta inseguridad jurídica que torna que los contratos no puedan fluir como quisiéramos y tener el procedimiento o el mecanismo aceitado como venía. Otra situación, otros modelos, otra situación de intervención que hemos tenido en los contratos se dio, por ejemplo, con la época de la convertibilidad, cuando salimos de la convertibilidad y todas aquellas obligaciones que estaban en moneda extranjera quedaron especificadas o se establecieron determinadas pautas para adecuarlas equitativamente y el Estado intervino en estos contratos de los particulares, en los bancos también, en las entidades bancarias, los préstamos que las personas habían sacado, por ejemplo, en dólares. O sea, esa intervención del Estado es importante que la tengan presente, es importante que puedan trabajar con ejemplos, que sepan en qué consiste, que sepan por qué se critica esa intervención del Estado en los contratos. Después tenemos lo que tiene que ver, por ejemplo, con la clasificación de los contratos, saber la clasificación, que no significa que un contrato va a tener una clasificación estanca, no va a poder tener las clasificaciones antagónicas, es decir, si es unilateral, no va a poder ser bilateral, o es unilateral o es bilateral, pero después vamos a hacer el resto de las clasificaciones, puede ser oneroso o gratuito, va a poder ser consensual, bueno, real ya no existe más, va a poder ser conmutativo o aleatorio, va a ser instantáneo o prolongado en el tiempo. Entonces, estas particularidades atraviesan la manera en la cual se va clasificando, ¿no es cierto?, los contratos. Clasificar es determinar qué categoría de contrato es decir, las categorías estas que yo les decía. Calificar tiene que ver con la naturaleza jurídica. Es decir, es un contrato de compraventa, es un contrato de locación, es un contrato de depósito, es un contrato de mandato. Entonces, calificar es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica del contrato? Es decir, ¿qué es? Esa sería calificar. Clasificar es determinar las características comunes que tiene. Todos estos son onerosos, todos estos son gratuitos, todos estos son bilaterales, todos estos son unilaterales. Después tenemos lo que sería la interpretación, pero acá está la pregunta de integrar. Cuando hablamos de integrar, estamos queriendo decir, por ejemplo, en un contrato de consumo, donde nosotros solicitamos la declaración de una nulidad parcial, ejemplo que les daba hoy, el contrato es abusivo, es leonino, ¿por qué? Y porque me establece que tengo que ir a litigar a Tierra del Fuego. Bien, y que queda borrada esa cláusula, bien. ¿Y ahora si tengo que litigar, a dónde voy a ir? A la provincia de Buenos Aires. Bien, eso es integrar el contrato. Lo completo, entonces, con el derecho aplicable a esa situación particular. ¿Sí? Entonces, una cosa es clasificar, otra cosa es calificar, que es determinar la naturaleza jurídica, y otra, es decir, qué contrato es, y otra cosa es integrar, que tiene que ver con la interpretación que realizo cuando he solicitado una declaración de nulidad parcial de una cláusula y tengo que reemplazarla por el derecho que le corresponde a ese contrato. Después tenemos lo que tiene que ver, bueno, oferta, saber el concepto de oferta, saber qué es el consentimiento, bien, las distintas etapas por donde va atravesando este consentimiento, este acuerdo de voluntades, las tratativas preliminares, las parlés, o sea, si es vinculante o no es vinculante, si genera responsabilidad el apartamiento intempestivo de las tratativas o no, Y, bueno, el consentimiento entre ausentes, cuando hablamos de consentimiento entre ausentes, cuando no están presentes en el mismo acto que se va a realizar, puede ser que se envíe un mensajero, las distintas teorías que hay en cuanto al consentimiento entre ausentes. Y después tenemos, dentro de lo que sería efectos, saber el principio general de los efectos, que produce efectos entre las partes, sus sucesores, y que no puede perjudicar a terceros. Cuando hablamos de sucesores, tener presente los distintos sucesores que hay,
sucesores universales, sucesores singulares, que pueden ser por causa de muerte o puede ser por actos entre vivos. Me sucede porque le vendí la casa. Ejemplo, tengo un contrato de locación en la propiedad y resulta que yo estaba cobrando el alquiler todos los meses, ahora vendo la casa y ¿quién va a suceder en ese contrato de locación con el rol de locador? El nuevo adquirente, el nuevo propietario. Entonces, en ese caso, hay una sucesión singular por actos entre vivos. Esa cosa ahora pasó a ser de titular de otra persona y esa posición contractual de locador la va a tener ahora el nuevo adquirente que se va a presentar a cobrar el alquiler. Conocer, si hablamos de los efectos entre onerosos, bilaterales y demás, bueno, ahí tienen lo que sería la excepción de incumplimiento. Dentro de lo que es la excepción de incumplimiento o suspensión de cumplimiento, tiene que ver con que, bueno, yo siempre digo, ¿se acuerdan cuando tomábamos en una época, no? Bueno, ahora cada tanto lo hacen. Ay, esto no lo dieron, ¿lo van a tomar? O no pueden preguntar eso, porque a esto no lo dieron. Bueno, es como que ustedes se excepcionan de cumplir con acreditar ese conocimiento porque el profesor no lo dio. Entonces, como ustedes no lo dieron, nosotros no lo estudiamos. Típico ejemplo de excepción de incumplimiento o suspensión de cumplimiento. Yo suspendí el estudio de esto porque ustedes no lo dieron. ¿Bien? Yo no entregué la mercadería porque vos no pagaste. Así que yo no es que no estoy entregando la mercadería. Como vos no pagaste, yo no entregué la mercadería. Bueno, esa sería excepción de incumplimiento o suspensión de cumplimiento. El pacto comisorio, después, el pacto comisorio que puede ser tácito y expreso. La característica principal del pacto comisorio expreso es que tiene que ver con una modalidad de contratación determinada. Por ejemplo, en el pacto comisorio tácito, yo digo, me tenés que entregar la mercadería bajo apercibimiento de resolución del contrato. Te intimo a que en 15 días me entregues la mercadería. En el pacto, ese es pacto comisorio tácito. Todo contrato bilateral oneroso está implícito el pacto comisorio. Ahora, el pacto comisorio expreso se va a caracterizar por una modalidad determinada. Por ejemplo, deberá entregar la mercadería en el horario de 15 a 17 en la delegación, en la oficina central, cita en calle Champañá 3300. Bueno, no entrega la mercadería en ese horario y en ese lugar, se tiene por incumplido. La entregó en otro lugar. Entonces, ahí hay un pacto comisorio expreso. Pacto comisorio expreso de los contratos de locación está minado. Por ejemplo, si cambia el destino, se tendrá por resuelto el contrato. Si no realiza el arreglo del tanque al que se comprometió, dará lugar al desalojo. Si no mantiene la fachada en buenas condiciones, será motivo de desalojo. Bueno, todas esas cláusulas que van estableciendo especialmente que no son común que por esa cuestión se vaya a desalojar a alguien, pero que lo pactan contractualmente y le asignan ese efecto, es un pacto comisorio expreso, que el incumplimiento acarrea la resolución, porque así lo acordaron. En cambio, en el pacto comisorio tácito tiene que ver con las obligaciones principales, pagar el precio, entregar la cosa. Bien, no necesito haberlo pactado. Bien, después tienen la frustración del fin, que algo estuvimos hablando, y cuando vemos los efectos de los contratos onerosos, puntualmente, la obligación de saneamiento, ahí encontramos lo que tiene que ver con vicios redivitorios y garantía de evicción. Están muy claros los videos que están subidos en la plataforma, los pueden escuchar las veces que quieran, porque es muy en detalle y muy completo, excede lo que puedo llegar a explicarles hoy en este momento, pero bueno, tengan presente que cuando hablamos de vicio oculto, estamos haciendo referencia a una cualidad que la parte no tomó conocimiento al momento de contratar,
que de haber tenido conocimiento no hubiera contratado a un precio menor y que por lo tanto da lugar a solicitar o la resolución del contrato o la disminución del precio. Cuando hablamos de evicción, hablamos de que quien contrata no está legitimado. Le compré a alguien que no era dueño. Ejemplo, había un usucapión, dictaron sentencia y me vendió al titular registral, pero que no es el dueño. Y ahora me van a sacar. Entonces lo tengo que citar en garantía al que me vendió, para que me venga a defender en el juicio que me está haciendo el que fue declarado titular como consecuencia, por ejemplo, de esa usucapión. O me vendieron por boleto y decía que era el dueño, y ahora apareció el verdadero dueño y me está diciendo que me tengo que ir. Sería como una estafa. Bueno, lo tengo que traer al que me vendió a título oneroso para que salga a defenderme de esta situación. Y los efectos sí resulta generalmente que pierdo el juicio, lo que me va a tener que indemnizar, el dinero que me va a tener que restituir. De eso hablamos cuando hablamos de evicción y vicios redditorios. Y después la renuncia que se puede hacer a esta garantía. Muchas veces van a tener en su estudio, por ejemplo, que va gente y les dice, mire doctora, yo tengo un boleto de compraventa, quiero cederlo, pero no quiero tener mañana ningún problema. Bueno, usted avísele, hagamos una cláusula donde usted le informa al comprador que usted tiene este boleto, pero que no se hace cargo, bien, de la garantía de evicción para el eventual caso que alguien se presentara a reclamar. Si usted lo deja puntualmente expreso, en forma expresa, y la otra acepta ese tipo de cláusula, bueno, está renunciando a la garantía de evicción y entonces no tendrá que presentarse si aparece esa persona que dice, ¿qué va a pasar? Que la persona que le va a comprar no le va a comprar el precio de plaza, le va a pagar seguramente un precio menor porque está comprando con esa cláusula, de que no se va a hacer responsable el titular si apareciera alguien a reclamarle. ¿Eso no es una ¿Sí? cláusula abusiva? ¿No es un abuso de derecho eso? ¿Quién está hablando? No, le escucho muy lejos por eso. Paola. ¿Paola? Sí. Ah. No, preguntar. No, porque en la medida, o sea, se dice, no sé, abuso de derecho no sería un abuso de derecho. Abuso de derecho es cuando vos exigís el cumplimiento. Acá podríamos decir, lo que se puede llegar a cuestionar es si hubo un vicio de la voluntad y si tomó toda la información necesaria. Entonces vos decís, se asesoró completamente con el doctor tal, y habiendo tomado conocimiento de todas las particularidades y situaciones, acepta. Si vos, la propiedad vale $100.000 y se la estás vendiendo a 60.000 porque precisamente no podés dar la garantía de evicción y no la querés tener más y la persona te la quiere comprar y acepta asumir el riesgo, Claro. Sí. no hay ningún problema. Entendí, sí. Gracias. Ahora, distinto sería que la propiedad vale 140.000, te la vendo a 140.000, te digo que tiene este problemita, pero que no va a pasar nada, quédate tranquilo. Te digo, mira, te la vendo bajo esta condición, porque si no, no te la vendo. Y dice, bueno, está bien, la compro, porque estoy enamorada de esa casa. Bueno, ahí habrá que ver si hubo un vicio si un vicio del consentimiento porque no fue informado acabadamente. Entonces, es muy importante cómo se redacta la cláusula al momento de renunciar la garantía de evicción, porque según cómo se haya redactado, si es válido o no es válido. ¿Mm? Bien. Bueno, después, ¿qué tienen? Después tienen el tema de interpretación, pero de interpretación mucho no, bueno, están las reglas de interpretación. Y bueno, los modos de extinción, que hoy hablamos un poquito cuando tratamos ineficacia, adecuación y modificación del contrato, que tiene que ver puntualmente con la necesidad, o sea, siempre que hablamos de un contrato, las prestaciones tienen que ser congruentes, equivalentes. Yo recibo una cosa que equivale a 100.000 pesos y entrego los 100.000 pesos. En la medida en que las prestaciones no sean equivalentes, hay una injusticia en el contrato, es decir, no hay un equilibrio. Y eso de que no haya un equilibrio puede dar lugar a lo que sería, por ejemplo, la lesión, si es desde el inicio esa falta de equilibrio. O puede ser que ese equilibrio no esté presente como consecuencia de un acontecimiento imprevisible que tornó excesivamente onerosa la prestación. Entonces, en ese caso, es posterior el desequilibrio
y va a entrar a jugar bien la imposibilidad de cumplimiento y la necesidad de adecuar las prestaciones para darle validez al contrato. En caso de duda vamos a estar siempre por la validez del contrato y porque viva el contrato, pero hay que adecuar las prestaciones, porque si no adecuamos las prestaciones, no va a ser posible que pueda perdurar ese contrato en el tiempo. Porque la razón de un contrato es que, ya les digo, las prestaciones sean equivalentes, si no, no hay contrato. O sea, hay alguna situación en donde ha habido un abuso por parte de una de las partes para con la otra, típico de la lesión. Bien. Bueno. Seguramente van a tener dudas, chicos, cuando empiecen a estudiar. Es una materia codificada, el código está bien explicado. Tienen también por InfoJust lo que sería el código comentado, que está muy bueno, está en versión digital. Cualquier duda que tengan, bueno, yo voy a empezar a habilitar el foro. En algunas unidades creo que no estaba, así que voy a habilitar el foro en cada una de las unidades para preguntas que vayan teniendo mientras que les surge alguna duda cuando están estudiando. Pero ya les digo, el examen ustedes eligen un tema, empiezan a hablar, supónganse que empiezan a hablar sobre los efectos de los contratos y bueno, por ahí podemos llevarlos a lo que tiene que ver con la ineficacia e inoponibilidad, o que empiezan a hablar sobre la clasificación de los contratos y digamos, bueno, ¿y qué se entiende por el contrato del consumidor en cuanto a esa nulidad parcial y qué es integrar el contrato? O puede ser que hablen sobre clasificación y digamos, bueno, ¿y qué pasa en los contratos onerosos con relación a la garantía de saneamiento? Es un elemento esencial. ¿Y qué pasa en un contrato gratuito con la garantía de saneamiento? Es un elemento accidental, se tiene que haber pactado, ¿no? Entonces, esas son particularidades también que entran a jugar. Bien, pienso que con lo que les di más o menos los situé en contexto, les doy fuerza para que estudien. Y cualquier duda preguntan, y en el peor de los casos, hay recuperatorio. Bueno, buenas tardes y gracias. Que esa no es la idea, pero bueno, no es muerte súbita esto, no es muerte súbita tampoco. El lunes, si no me equivoco, tienen clases. Sí, el lunes, si no me equivoco, tienen clase con Damián, o Damián les dirá si ustedes deciden que tengamos clase o no. Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, damos entonces por finalizado este encuentro, a meterle con el estudio y nos vemos el viernes. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, gracias. No de nada, chao.